Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a explorar la vida de Abraham Lincoln a través de su entrada en la Wikipedia en español. Ajá. Es fascinante cómo una figura tan emblemática como Lincoln puede seguir sorprendiéndonos. Sí. Muchos lo conocemos como el 16º presidente de los Estados Unidos, el gran emancipador. Pero hoy vamos a ir más allá de esa imagen Claro. y descubrir facetas menos conocidas de su vida. Prepárense para una exploración no solo de sus logros, sino también de las complejidades que rodean su legado. Efectivamente, a menudo la historia simplifica a los personajes convirtiéndolos en héroes o villanos, pero al profundizar en sus vidas encontramos matices que enriquecen nuestra comprensión. Y en el caso de Lincoln, esos matices son particularmente interesantes. Empecemos por sus raíces. ¿Eh? Lincoln nació en Hodgenville, Kentucky, en una granja, Sí, de orígenes humildes, ¿verdad? sí. Su familia luego se mudó a Indiana, un entorno rural que sin duda marcó su carácter. Y es que esa experiencia en la frontera con sus desafíos forjó en él una determinación singular. Lincoln se convirtió en un autodidacta, aprendiendo por su cuenta lo que la educación formal no le brindó. Exacto. De hecho, hay una cita suya que refleja su pragmatismo y tenacidad. Decía, lo que poseo en materia de educación lo he ido recogiendo aquí y allá bajo las exigencias de la necesidad. Esa frase me parece clave para entender a Lincoln. Ese afán de superación sumado a su origen humilde le permitió conectar con el hombre común, algo crucial en su posterior carrera política. Y hablando de política, antes de llegar a la presidencia, Lincoln tuvo una larga trayectoria. Sí sirvió en la legislatura de Illinois y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en esa época. Lincoln era miembro del partido Whig. ¿Y qué defendía este partido? Tengo entendido que no es tan conocido como los demócratas o republicanos de hoy en día. El partido Whig abogaba por lo que se llamó el Sistema Americano, un programa que impulsaba la modernización económica a través de la inversión en infraestructuras, el proteccionismo y una política bancaria expansiva. Es curioso cómo algunos de estos temas aún resuenan en los debates políticos actuales. Sin duda, la historia nos ofrece una perspectiva valiosa para comprender las problemáticas contemporáneas. Ahora bien, la relación de Lincoln con la religión es un punto que siempre me ha intrigado. A pesar de criarse en una familia bautista, nunca se unió formalmente a ninguna iglesia. Cierto, esto ha generado debate sobre sus convicciones personales, sin embargo, sus discursos, especialmente el de Gettysburg, están llenos de referencias a Dios, a la providencia divina. Recordemos esa poderosa frase: que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad. Eso nos sugiere una profunda espiritualidad, aunque no convencional, que sin duda influyó en su liderazgo. Y llegamos al tema central, Lincoln. Y la esclavitud, la narrativa popular lo presenta como el gran emancipador. Pero es tan simple la historia. ¿Realmente podemos reducir su postura a una etiqueta tan simple? Esa es precisamente la cuestión. Si bien Lincoln se oponía a la esclavitud, su enfoque inicial se centró en preservar la unión. Entonces, podríamos decir que la abolición de la esclavitud fue una consecuencia de la guerra más que un objetivo inicial. Es una posibilidad. La proclamación de emancipación en 1863 fue un punto de inflexión, pero su camino hacia la abolición fue gradual, influenciado por las circunstancias de la guerra y la presión pública. Entiendo, es decir, que la figura de Lincoln, al menos en este aspecto, es mucho más compleja de lo que se suele pensar. Exactamente, para comprender sus acciones es crucial entender el contexto histórico y las presiones a las que se enfrentaba. Y lamentablemente hay un capítulo oscuro en el legado de Lincoln, su papel en el desplazamiento del pueblo navajo. Así es, la llamada larga caminata al Bosque Redondo fue un episodio trágico que debemos reconocer. Se estima que miles de navajos murieron durante este desplazamiento forzoso. Es un recordatorio de que incluso las figuras más admiradas pueden tener sombras en su pasado. Efectivamente, la historia no se compone solo de héroes y villanos, sino de seres humanos con sus virtudes y defectos. Lincoln no fue una excepción a analizar su figura con sus luces, y Sombras nos permite reflexionar sobre la complejidad de la historia y la naturaleza humana. Sin duda, y nos invita a cuestionar las narrativas simplistas y a buscar una comprensión más completa del pasado. Lincoln, más allá de sus logros y controversias, sigue siendo una figura que despierta fascinación. Su imagen perdura en la moneda de la cultura popular. Su elocuencia, su liderazgo en tiempos de crisis y la capacidad de unir a una nación dividida le han otorgado un lugar único en la historia estadounidense. Y a pesar de todo lo que sabemos, aún hay misterios que rodean su figura. Hay quien especula sobre su sexualidad, sobre sus verdaderas motivaciones. Sin más, la historia siempre deja espacio para la interpretación y el debate. Y esto nos lleva a una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué es lo que hace que la figura de Lincoln siga resonando con tanta fuerza tanto en Estados Unidos como en el mundo? ¿Por qué sigue siendo un referente para tanta gente? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica y el impacto que los líderes pueden tener en la sociedad.
Profundicemos un poco más en ese liderazgo. ¿Qué aspectos de la personalidad de Lincoln le permitieron afrontar la guerra civil con tanta entereza? Creo que uno de los aspectos clave fue su capacidad para conectar con el pueblo, para transmitir sus ideas de manera clara y conmovedora. Su elocuencia, ¿verdad? Porque no podemos negar el poder de sus palabras, especialmente en momentos tan cruciales como la guerra civil. Exacto, sus discursos cuidadosamente elaborados apelaban a los ideales más nobles, la unidad, la libertad, la igualdad. Lograba transmitir una visión de futuro de un país reconciliado tras la profunda división que supuso la guerra. Esa capacidad de mirar hacia adelante, de proyectar un futuro mejor, es esencial para cualquier líder, especialmente en tiempos de crisis. Sin duda, y en el caso de Lincoln, esa visión se materializó en sus esfuerzos por la reconstrucción de la Unión tras la Guerra Civil. Un proceso complejo, imagino, que buscaba reintegrar a los estados del sur sin ahondar en las divisiones, buscando la reconciliación. Efectivamente, una tarea titánica, considerando las heridas abiertas que dejó el conflicto. Y aunque Lincoln no pudo ver culminada esa reconstrucción, sentó las bases para un futuro en el que la Unión se fortaleciera. Y hablando de futuro, Lincoln logró ser reelegido en 1864 en plena guerra civil. Una muestra de la confianza que el pueblo depositaba en él a pesar de las dificultades del momento, y también una prueba de su astucia política, de su capacidad para navegar las complejas aguas de la política en tiempos de guerra. Recordemos que Lincoln tuvo que lidiar no solo con la posición del sur, sino también con las divisiones dentro de su propio partido, los republicanos. Cierto, tuvo que mantener unido a un país y a un partido fracturados por la guerra, una tarea que requería una gran habilidad política. Y en ese sentido, ¿cómo describiría usted su estilo de liderazgo? ¿Qué lo diferenciaba de otros líderes de la época? Lincoln era un maestro de la negociación, del consenso, de la búsqueda de puntos en común, a diferencia de otros líderes más autoritarios. Él buscaba el diálogo, la conciliación, sabía escuchar, comprender las diferentes perspectivas y encontrar soluciones que satisficieran al menos en parte a todas las partes. Esa capacidad de unir, de tender puentes, contrasta con la tragedia que marcó el final de su vida, su asesinato. Un suceso que conmocionó a la nación y al mundo. Lincoln, el hombre que había guiado a Estados Unidos a través de la tormenta de la guerra civil, caía víctima de un acto de violencia sin sentido. Imagino el impacto que tuvo su muerte, la sensación de pérdida de incredulidad. ¿Cómo reaccionó el país ante semejante tragedia? La nación lloraba a su líder, al hombre que representaba la unidad y la esperanza de un futuro mejor. Su muerte sumió al país en una profunda tristeza, en un sentimiento de orfandad. Y a pesar de su muerte prematura, el legado de Lincoln ha perdurado a través de los años. Su figura se ha convertido en un símbolo de la democracia estadounidense, de la lucha por la igualdad y la libertad. Y no solo en Estados Unidos, Lincoln es admirado en todo el mundo como un ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis. Su imagen, su historia, sus palabras inspiran a generaciones a luchar por un mundo más justo y libre. Hablando de historia, hay un aspecto de la vida de Lincoln que a menudo se pasa por alto o se trata con cierta reserva. Me refiero a la controversia sobre su sexualidad, un tema delicado que ha generado debate entre historiadores y biógrafos. Es cierto, algunos autores han planteado la posibilidad de que Lincoln tuviera inclinaciones homosexuales basándose en la estrecha relación que mantuvo con algunos hombres a lo largo de su vida, pero otros historiadores refutan estas teorías argumentando que no existen pruebas concluyentes. Entiendo, es un tema complejo que quizás nunca se pueda resolver del todo. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es reconocer que Lincoln fue un ser humano complejo con sus luces y sus sombras, como todos nosotros, y que esas complejidades no hacen sino enriquecer su legado, convirtiéndolo en una figura aún más fascinante. Totalmente de acuerdo, Lincoln, el hombre que lideró una nación en guerra, el que luchó por la igualdad y la libertad, también fue un hombre con sus dudas, sus miedos, sus emociones. Y al reconocer esa humanidad, nos acercamos a una comprensión más completa de su figura y de su legado. Precisamente porque al final Lincoln, como todos nosotros, fue un producto de su tiempo, un hombre que se enfrentó a los desafíos de su época con las herramientas que tenía a su alcance. Exacto. Y al comprender su contexto, sus motivaciones, sus contradicciones, podemos apreciar la magnitud de su obra y la trascendencia de su legado, un legado que sigue inspirando a generaciones a luchar por un mundo mejor, un mundo en el que la libertad y la igualdad sea una realidad para todos. Y volviendo a las fuentes que hemos utilizado para esta inversión, hay un detalle que me llamó la atención. En la entrada de Wikipedia se menciona la Guerra de Halcón Negro, un conflicto en el que Lincoln participó como capitán. Ah, sí, un episodio poco conocido de la juventud de Lincoln que nos muestra su faceta más aventurera. Exacto, y lo curioso es que según la Wikipedia, su mayor hazaña en esa guerra fue salvar a un anciano indígena de ser linchado por su propia tribu. Es un dato interesante que nos muestra la complejidad del carácter de Lincoln, un hombre capaz de luchar en una guerra,
pero también de defender a alguien indefenso, incluso si pertenece al bando contrario. Una muestra de su sentido de la justicia, su compasión. Sin duda, y también de su valentía, pues enfrentarse a una multitud enfurecida para defender a alguien requiere un gran coraje. Este episodio nos recuerda que la vida de Lincoln, como la de cualquier persona, estuvo llena de contrastes, de momentos de luz y de sombra. Efectivamente, y que al final son esas contradicciones las que nos hacen humanos, las que nos hacen interesantes. Y hablando de luces y sombras, hay una frase de Lincoln que me parece especialmente relevante en el mundo actual, la que pronunció en su discurso de Gettysburg. El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no debe desaparecer de la faz de la tierra. Una frase poderosa que resume la esencia de la democracia. Exacto, un recordatorio de que el poder reside en el pueblo y que es responsabilidad de los ciudadanos defender y preservar ese poder. En un mundo en el que la democracia se ve amenazada en muchos lugares, las palabras de Lincoln adquieren una nueva vigencia. Es un llamado a la acción, a la participación ciudadana, a la defensa de los valores democráticos. Y no solo eso, también es un recordatorio de que la democracia es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso por parte de todos. Es decir, que la democracia no se construye de una vez por todas, sino que es una obra en constante evolución. Precisamente, y que cada generación tiene la responsabilidad de cuidar y mejorar la democracia que ha heredado. Y ahora que mencionas el legado de Lincoln, me gustaría volver a esa cita suya que tanto te resonó: el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Sí, es una frase que me parece fundamental para comprender la visión de Lincoln sobre la democracia. ¿Podrías explicarnos un poco más qué significa para ti esta frase? Para mí refleja la convicción de Lincoln de que la soberanía reside en el pueblo, que el gobierno debe ser un instrumento para servir a los ciudadanos y no al revés. Es una idea poderosa y muy relevante en el contexto actual, donde vemos cómo en algunos lugares se cuestionan los principios básicos de la democracia. Sin duda, las palabras de Lincoln nos recuerdan la importancia de la participación ciudadana, de la defensa de los derechos y libertades individuales, de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y es que Lincoln, más allá de su figura histórica, nos deja un legado de ideas y principios que siguen vigentes en el siglo XXI. Así es, su lucha por la abolición de la esclavitud, su defensa de la unión, su visión de una nación donde todos los ciudadanos tuvieran las mismas oportunidades, son un ejemplo para las generaciones futuras. Es cierto que su figura no está exenta de controversias y que algunas de sus decisiones pueden ser cuestionadas desde la perspectiva actual. Claro, pero creo que es importante analizar su legado en el contexto de su época, teniendo en cuenta las circunstancias y los desafíos a los que se enfrentó. En definitiva, Lincoln fue un hombre complejo, un producto de su tiempo con sus luces y sus sombras, pero su impacto en la historia de Estados Unidos y del mundo es innegable. Sin duda alguna, su figura sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo y su legado nos invita a reflexionar sobre el significado de la democracia, la libertad y la igualdad. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la vida de Abraham Lincoln. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia, un recorrido por la vida de un hombre excepcional que marcó un antes y un después en la historia de su país. Esperamos que esta inmersión haya sido enriquecedora para nuestros oyentes y que les haya animado a seguir explorando las complejidades del pasado. Porque al final, conocer la historia, comprender las motivaciones y las decisiones de aquellos que nos precedieron nos ayuda a entender mejor el presente y a construir un futuro más justo y equitativo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.